Vale. Ara sí. Vinga, Ara vamos sí. al siguiente. Vale, moment de micro abierto al Guillem. Yo quería hacer una pregunta sobre aprender a delegar y un poquito no tanto a nivel operativo, de equipos, managers, procesos, sino más a nivel emocional, desde la perspectiva de fundador. Creo que, bueno, César está en una fase más inicial, pero también se lo puede imaginar, que es cómo consigues emocionalmente pasar de saberlo todo, cada micro detalle, cada proceso, cada cosa que pasa en la empresa o compañía, a tener que asumir que pasan muchas cosas que no controlas, que quizá algunas de ellas no te gustan o van en contra de lo que tú piensas, y en definitiva hacer esa gestión de decir, vale, tengo que asumir que pasan cosas que no puedo controlar. Y nunca lo sabes todo, ¿eh? Cuando sois tres, tampoco lo sabes todo. O sea, al final, cuando eres indie hacker, sí. Cuando eres tres también. No, cuando eres tres no tienes el último nivel de detalle. Siempre hay algo que tienes que confiar, oye. ¿No? Y con un grupo de amigos, tú confías en tus amigos, con tu pareja, confías en tu pareja. O sea, tú al final tienes que generar un vínculo basado en la confianza. Es que yo creo que la confianza es casi lo más importante que hay en una empresa, una organización. Porque seguro que no vas a poder ver todo lo que está pasando. Y es un nivel de escala, evidentemente, cuanto más creces, más cosas no sabes, pero sigue habiendo esta confianza. Y la confianza escala porque al final, por mucho que seas 1000 personas, tú no tienes que confiar en 1000 personas, tienes que confiar en 8 o en 10, y esas 8 tienen que confiar cada uno en 8, y se tiene que generar una cadena donde todo el mundo utiliza la confianza, pero también utiliza el empowerment, que es de lo más complicado que existe, por cierto, que es cómo le transmites a alguien una responsabilidad, un reto, un proyecto, y esta persona se lo lleva como suyo y bueno, lo lleva a casa y lo lleva a cabo. O sea, es casi un milagro. Pues este mecanismo se tiene que producir muchas veces. Pero el saber el detalle, esta necesidad de saber el detalle, yo es que aun con 2 personas ya no la tengo. Ya no la tengo. Sí que es verdad que tengo que poder llegar al detalle. Es decir, si por lo que sea, por cualquier razón, quiero llegar al detalle y no llego, entonces me empiezo a poner nervioso. ¿Ves? Cuando empiezo a encontrar capas intermedias, middle management, gente moviendo cosas, que le preguntas por algo y no sabe llegar al detalle, esto sí que me pone muy nervioso. O sea, tengo que poder llegar al detalle, sí, por lo que sea. Pero no para gestionar o para funcionar tengo que entender todo el detalle. Sería inviable. No sé cómo lo veis, ¿eh? Yo creo que hay una parte importante que está bastante relacionado, que es a veces tienes que dejar que la gente se equivoque. O sea, a veces te van a ir con una propuesta y tú por dentro vas a pensar, no va a funcionar. Esto es una mierda. O no es una mierda, pero yo lo haría de otra forma. Se la van a meter. Pero si es algo que no es necesariamente consecuente o que, yo qué sé, que no va a tener un gran impacto en el negocio, si sale mal, hay que dejar que la gente se meta a hostias, porque es la mejor forma de aprender. Y tiene mucho que ver con el empowerment y es un poco, ¿cómo se dice? Contraintuitivo. Porque al final tú quieres ayudar a que la gente tenga éxito. Es que una de las formas de ayudar a que tengan éxito es dejarles vía libre para que cometan errores y aprendan en base a eso. Hasta cierto punto, ¿eh? O sea, hay errores y errores. Bueno. Hay errores que te matan. Correcto. Claro, es lo que digo. O sea, si es un error que si sucede no te va a tumbar la empresa. Ya, pero no va a bueno, tener un ¿Cómo gran lo impacto. sabes? ¿Cómo lo sabes? No lo sabes. El tema de la revertibilidad de las decisiones es un factor muy importante. Un error muy, muy caro es contratar a alguien que no toca. Y si te viene alguien de tu equipo y te dice, oye, quiero contratar a esa persona, tú la entrevistas y ves que no encaja, y tú le dices, no, bueno, equivócate, y esto lo haces 3 veces, adiós cultura de la empresa. Claro, pasa que no sé si hay un heurístico para decidir cuándo tienes que dejar que la gente se equivoque y cuándo no. Bueno, pues O sea, claramente estamos todos de acuerdo con que la contratación es clave y no puedes te permitir... voy a poner otro ejemplo. Promoción. Promocionar a alguien que no toca. Si esto lo haces 3 veces, has jodido la cultura de la empresa. Porque hay algunas de estas decisiones que son muy, 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 muy delicadas. Sí, sí, totalmente. Pero siempre hay contraejemplos, ¿no? Y yo qué sé, si es... Hostia, tengo una idea para trabajar en este proyecto, voy a dedicarle 2 semanas, adelante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues hemos gastado 2 semanas en una cosa que, según mi conocimiento, es bastante probable que no funcione, pero oye, vía libre.
pasa nada. Prueba. Eso sí, 100%. Y hay que experimentar y hay que incentivar que la gente pruebe cosas. Y yo, de hecho, precisamente para evitar este dicotomía, muchas veces le digo, oye, cuando haya salido, me lo miro. ¿Sabes? Porque precisamente no quiero evitar que se equivoque. Si igual se me lo miro antes, y es que soy muy tozudo. O sea, yo voy a intentar convencerte. Casi prefiero mirármelo cuando haya salido. No, y esto sí que me acuerdo que lo discutimos hace tiempo, lo de dar feedback a posteriori. Esto es clave, porque yo creo que tiene dos cosas. Una es que si no también un poco te bloqueas, porque la gente genera esta expectativa de no, va a haber un proceso ahí de aprobación y tal. Y luego que atontas, ¿no? Porque si alguien te ha dado el visto bueno, ya no es tu decisión, ¿no? Y a mí muchas veces ahora me pasa que la gente pide feedback antes de tomar una decisión y dices, hostia, empezamos mal. ¿Sabes? O sea, si me lo pides te lo voy a dar. Pero toma la decisión, ¿sabes? No pidas permiso, porque entonces ahí tienes unas manos, no tienes una cabeza. Y realmente cambia mucho. Dar feedback a posteriori si no te mata la compañía, ¿eh? Si no es una cosa que te joda la cultura de la compañía o que sea muy difícil de revertir. Que en general es las personas, tanto por lo de la cultura como por lo laboral. Digamos, son decisiones muy, muy difíciles de deshacer. Luego que si tú haces una landing, ahí te puedes equivocar, puedes hacer experimentos. Si haces un producto como Payroll, que tiene una curva de trabajo muy, muy, muy grande hasta que puede entregar valor, pues ahí también es diferente, ¿no? Ahí sí que, hostia, hay que discutir más antes de lanzar. No se puede experimentar tanto. Entonces, ¿estás delegando? ¿Estás delegando entonces? Estás delegando, pero estás entrando en la fase de estrategia, de visión y tal, estás discutiendo, estás entrando a la discusión racional porque es lo único que tienes. No puedes experimentar con tu nómina, con un proceso de nóminas. Y yo, digamos, volviendo a la pregunta original de Guillem de la parte emocional, de dejar de hacer, ¿no? De delegar y tal, yo sí que hay una cosa que me acuerdo en los primeros días, o sea, cuando tú has desde cero estado ahí en la compañía, es tu bebé y te importa mucho, ¿no? Y si publicas una tontería con tu marca o haces un email a los clientes que es incorrecto y tal, te jode mucho, ¿no? Y no pasa, cuando lo haces tú no pasa. Y cuando lo hace una persona que quizá pues es empleado 20, 40 o 2000, pues puede que no tengan ese mismo cariño y lo importante es decir, no, lo tienes que tener. O sea, transmitirle a la gente esto... Perdona, me emociono. Esto a mí me importa mucho, ¿no? O sea, cómo nos comunicamos con los clientes. Rafa, por ejemplo, lo sabe, ¿no? O sea, es absolutamente lo más importante de todo. Y tienes que transmitirle a la gente, esto me importa mucho. Y ya está. Y a partir de ahí confiar. Pero primero hay que dejar la expectativa de decir, oye, si tú utilizas esta manera o esta otra de organizar el contenido interno, ya te apañarás. Pero cuando hables con un cliente, estás representando a todos nosotros, a toda nuestra marca, a todo nuestro futuro. Entonces, te juegas el pellejo. Hazlo lo mejor que está en tus manos y no la cagues. Ya está. Y luego a partir de ahí corre y confío en ti. Pero transmitir muy claramente eso, que te importa mucho. Qué respuesta más larga, ¿eh? Vale. Hablando de empowerment, ya que todos tenéis una pregunta y la habéis escrito en vuestros tickets, ¿alguien quiere decirla en voz alta? ¿Ninguno? Bueno, os pongo así un poquito en situación. Es una pregunta, pero necesita un poquito de contexto. Imaginaros que estáis trabajando en una empresa, que estáis bien en la empresa, todo va correctamente, pero desde luego pues tienes muchas inquietudes, tienes ganas de emprender, has empezado a emprender, ya tienes tu primer cliente, estás ganando muchísimo dinero, pero bueno, el respeto entre los, digamos, miles de euros, pero no llegando a los 100.000. En saltar de tener un trabajo a pasar a emprender, desde luego que hay una gran cantidad de incertidumbre, ¿no? Allí, básicamente desde un punto de vista económico. ¿Qué recomendáis para amortiguar, si hay alguna forma, esta transición de estás trabajando en un sitio, estás empezando a aprender, hay un momento que dejas el trabajo para continuar emprendiendo a tope? ¿Qué recomendáis basados en vuestra propia experiencia, si es que habéis tenido alguna experiencia similar o conocidos? Mi opinión es una pregunta, sí, es un poquito larga, sí, pero... o sea,
O sea, al final, resumiendo, es decir, planteas un caso en el que estás paralelizando montar un proyecto y tienes un trabajo cuando dejas el trabajo para meterte a full, ¿no? Y cómo amortiguar. Claro, yo oigo esto y digo, es que no hay que amortiguar. O sea, lo que nosotros hemos hecho ha sido lanzarnos de cabeza. Si crees suficiente en ello, yo creo que mientras estés en el trabajo puedes pensar mucho, puedes intentar validar un poquito algunas hipótesis, pero o sea, ya es suficientemente difícil dejándote toda la vida como para hacer moonlighting, ¿no? Que es hacerlo por las noches y el fin de semana y tal. Entonces, es creérselo y saltar. Luego cada uno tiene circunstancias. Si tienes 14 hijos y 2 hipotecas y unos costes muy altos, pues va a ser muy difícil, a no ser que tengas mucho dinero, el tiempo hasta que consigas pagarte un salario. Si no tienes dependientes y tienes ahorrillos y tal, pues entonces es mucho más fácil porque siempre puedes volver seguramente al mundo laboral y parar la hemorragia. Pero yo no me imagino haciendo esta amortiguación. Que hoy hemos conocido a un emprendedor que ha He estado flipado. 3 años compartiendo el trabajo con el emprendimiento, ¿no? Con ser el CTO de una startup. Con ser CTO. Y tenía en su mente una cifra económica que él quería cobrar sí o sí. Y dijo, hostia, hasta que no cobre esto en mi startup, no quiero dejar mi trabajo. Prefiere sacrificar su vida, digamos, ¿no? Porque pues sale de un sitio y va al otro, ¿no? Y bueno, oye, y le funcionó. O sea, al final acabó saliendo cuando hizo exit la startup. Sí, dejó el trabajo y al cabo de pocos meses se vendió la empresa y Por se una llevó un cifra buen pico. considerable. Pero no estaba solo, había 2 founders full time y o sea, es diferente, depende, ¿no? O sea, Sí. si eres el founder, complicado. También si vas a buscar pasta, lo primero que te va a decir un inversor es, Totalmente. oye, no me pides pasta a mí, riesgo a mí, si tú no Totalmente. estás asumiendo el riesgo básicamente laboral. Yo creo que es En primer lugar, el ¿no? red flag número 1. Para mí es cuando no está full time el emprendedor como inversor. Haz lo que quieras tú. Pero si vienes a pedir pasta, antes la has arriesgado tú. Vale, pues muchas gracias. ¿Que tenemos un pitch menos hoy? Pero tú, César, no has respondido. Y sobre todo tú que tiraste para adelante con Latitude dejando Factorial. Bueno, es que al final es un poco lo que dice Jordi, ¿no? Depende mucho de la circunstancia de cada uno. Al final, yo qué sé, si no tienes ahorros y tienes un trabajo y quieres emprender, pues seguramente lo más lógico es que hagas moonlighting y sacrifiques tiempo. Siempre tienes que sacrificar algo. Si sí que tienes ahorros y no puedes hacer full time 2 cosas, pues sacrificas uno de los trabajos, por lo tanto no tienes sueldo, sacrificas la parte económica y te dedicas full time a ello. Es que depende de cada uno. Pero César no hacía Latitude en Factorial, ¿verdad? No, nunca. Vale, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Pues... sí. Mejor con el micro para que todos escuchen. Para los amigos de YouTube. ¿Qué tal? Gracias. La pregunta es de paybacks y a medida que escaláis tal vez entre 0, 1 RR, 10 y demás, si esos paybacks idílicos de entre 6, 10 meses o 12 los mantenéis o en el momento que hacéis scale up, ¿qué tanto se extienden y qué tanto intentáis que vuelvan según se escala? A ver, en Factorial el payback ha sido casi una métrica fundacional, te diría. O sea, hemos decidido arbitrariamente un nivel de payback máximo y hemos casi organizado la empresa alrededor de este payback máximo, que en nuestro caso era 12 meses. Es decir, no íbamos a invertir más de un año de revenues del cliente en su captación. Eso es lo que significa el payback y es una métrica que además nos gusta mucho más que lifetime value y otras cosas que se basan un poco en los futuribles, ¿no? El payback es bastante... O sea, tú lo ves, lo pagas cuando captas el cliente y sabes cuál es el ARPU, al menos del último mes del cliente, y con eso puedes tomar decisiones. Sí que es verdad que cuando dimensionas la compañía, por ejemplo, en ventas, si eres B2B SaaS y de golpe contratas a 100 o 200 personas, como es nuestro caso, el día siguiente el payback se convierte en una auténtica locura. Ahí tienes que mantener la compostura y decir, it's fine, esto va a bajar. Tienes que asumir este riesgo. Ayuda a tener caja en el banco. O sea, dinero en el banco, digamos, ¿no? Eso siempre ayuda. Siempre ayuda. Pero sí que es verdad que, o sea, el payback
cada día, cada hora, cada minuto cambia. Cambia en función de cuánto has invertido en una campaña, cuál es el win rate ¿no? la conversión que tienen la gente de ventas a cliente, cambia en función del feed de producto, cambia en función de 1.000 millones de cosas. Todo afecta al payback. Entonces tú tienes que poder tener una perspectiva, que es lo más difícil muchas veces en los negocios, es tener esta perspectiva, esta visión amplia de tiempo y decir, bueno, este año yo me lo planteo en años naturales, porque además un año natural te encapsula las estacionalidades en función de las épocas del año y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el management software, en el último quarter del año es muy importante porque las empresas deciden y toman decisiones del budget del año que viene y deciden sus soluciones. Bueno, pues ahí hay una mayor conversión, hay una mayor prospección de compra y más volumen de tráfico. Pues esto va a tener una afectación en el payback natural del año. Entonces, si tú pones todo esto en el mix y te haces un plan, que tampoco hace falta que sea mucho detalle, pero con un racional de decir, oye, pues ¿cuánto voy a invertir? ¿Cuántos clientes espero? ¿Cuánto tal? Este es el payback. Si te sale 12 meses en un conjunto de un año natural, pues entonces asumir el riesgo. Y luego cada mes replantearte las asunciones, ver si te puedes seguir gastando lo que pensabas. Cada mes volverte a planteártelo todo. Eso es lo que hacemos nosotros. Sí, yo quiero añadir dos cosas. Una es, en esto que dice Bernat, el crecimiento te empeora el payback. Esto es una cosa que a nosotros nos jode especialmente porque tenemos también un plan de hiring donde intentamos concentrar mucha contratación al principio de año. Y son unos meses que no son necesariamente buenos, con lo cual de repente, en lugar de final de año, que eran unos meses muy buenos, es principio de año, que es un poco menos bueno, y has doblado el equipo. O sea, las métricas de productividad se van a la mierda y nosotros, además, somos unos genios y fuimos a hacer fundraising a mitad de año, donde veníamos de los peores meses del año en cuanto a efectividad y además empezamos a hablar con private equities, que son gente súper analítica y que ya no miran un producto y un mercado, sino que miran todos los números y tal. Y hay una cosa que hicimos, por ejemplo, fue, ahí sí que explotamos todos los datos y los analizamos bien. Por ejemplo, separamos o modelamos el proceso de ramp-up, ¿no? El proceso de formación o de maduración de un vendedor y dijimos, vale, de todo el coste de ventas tenemos estos que están en formación, con lo cual ya sabemos que no son productivos. Estos sí que son productivos, son los que realmente vamos a imputar en este payback period. Vas a ver que en realidad ha mejorado el payback period. Pasa que como le hemos metido la siguiente hornada de vendedores, lo hemos empeorado. Pero estos en 3 meses ya están maduros, ya empiezan a generar revenue. Entonces, pues ahí sí que para estadios más grandes como el que estamos nosotros, sí que tuvimos que hacer un análisis muy detallado para poder entender qué era payback de verdad y qué era inversión en crecimiento. Y, por ejemplo, contratar y formar a vendedores es una inversión en crecimiento, no te genera retorno positivo. Y la otra cosa que quería contestar, que yo creo que has comentado en la pregunta, era sobre a medida que creces, ¿no? Y yo creo que una cosa que a veces escuchamos en el pitch to investors, que siempre contestamos, es que mucha gente dice, no, ahora el CAC es alto, pero luego bajará. Y la experiencia nuestra, y yo creo que la realidad de mercado, es que el CAC sube, no baja. Tú normalmente al principio puedes hacer hacks, puedes hacer cosas muy poco escalables, bastante eficientes, que te traen clientes baratitos o traes a los early adopters o lo que sea, y luego empiezas a la dura realidad del mass market, que ya es más caro, quizá hay más competencia, ya te has gastado las balas fáciles y tal, y el CAC sube en general. Entonces ahí la empresa, si quieres mantener payback periods, pues tienes que subirlo todo. Significa hacer más producto, tener un precio que te permita cobrar más, o quizá clientes más grandes, o sea, depende de cómo... pero en general el CAC tiende a subir, el coste de captación de cliente. Para ir bien tienes que subir también el revenue por cliente. Y entonces, que es más o menos lo que hemos hecho nosotros, y puedes mantener un payback period bastante estable, que en nuestro caso es casi más por diseño porque empezamos por ahí y luego vemos todo lo que tenemos que hacer para mantener ese payback period. Es una métrica muy buena, payback period. Es muy buena porque te incluye esas dos cosas. Sí. O sea, no solo el CAC, que es lo que te cuesta un cliente, sino como lo que te va dando un cliente que va variando. ¿A qué precio tienes que vender? Claro. Vale, ¿alguien más? Sí, quería preguntar, a nivel de startup más pequeñita, si teníais algún trigger o algún factor que os decida contratar un nuevo SDR. ¿Qué métrica miráis? Si son meses de caja en adelante, un poco cómo lo decidís. No es vuestro caso, ya estáis en 700 Como empleados. contratamos muchos SDRs también. O sea. Estabais al principio, me refiero. O sea, yo creo que en una startup pequeña, o sea, hay un momento donde tú tienes generas una convicción
Es decir, ¿tienes producto o no tienes producto? O sea, ¿esto arregla un problema o no arregla un problema? Y cuando te generas esta convicción, tú puedes decidir la escala. Y cuanto más escala, más riesgo. Y también depende un poco de cuál es tu aversión al riesgo. Y cuanto más escala quieras asumir, más dinero necesitas a corto plazo. Entonces, o sea, SDRs, si tú tienes claro y tienes un modelo que necesitas generar cierto pipeline y tienes cierto win rate para convertirlo en clientes y tienes cierta expectativa que te has definido de cuántos clientes, cuánto MRR quieres crecer, pues es un proceso muy racional. O sea, al final son números. No es un tema de decir, te levantas por la mañana y dices, voy a contratar un SDR. No, o sea, es como cuánto vas a invertir. Es lo mismo pensar en cuánto vas a invertir en medios que cuánto vas a invertir en SDR. Y si es inbound, es la misma, concretamente la misma decisión, porque alguien tiene que coger el tráfico, los leads de los medios, ¿no? Tiene que estar asociado a cuántos SDRs necesitas para coger X volumen de leads. Al final, ¿qué volumen de llamadas puede hacer un SDR al día? ¿Cuántos leads le puedes asignar? Es un Excel que te lo vas haciendo en cascada y tiene que tener sentido. Y, o sea, añadiría una cosa que es, si estás muy al principio y no tienes todavía esto, a menos tener 2 o 3. O sea, lo que sí que yo creo que merece la Es pena. la respuesta que quería, ¿eh? 2 o 3. No tener uno, pues en general en ventas hay un factor humano muy grande. Tú no sabes si no convierte porque el producto es una caca, porque el lead es malo, o porque el vendedor no sabe explicarlo bien, o no está motivado, o lo que sea. Entonces, siempre tener comparables es muy bueno. Entonces, si estás muy, muy al principio, pues si solo tienes uno, yo te diría, y te lo puedes permitir, con 2 aprenderás mucho más. Y verás cuál es el nivel, ¿no? Y irás pudiendo subir el nivel y dices, oye, me meten 10 demos a la semana, o 20, o 3, o las que sean, ¿no? Y quitas un poco de incertidumbre de por qué no entran más demos, por qué no entran más clientes. Y una vez tienes más claro que funcionan, entonces eso, o sea, es un budget allocation. Tienes 1 millón en el banco y con 1 millón generas 2 millones de crecimiento, pues contrata a todos los que puedas al final, que te dé el dinero. Aquí, de hecho, tú me recomendaste un libro una vez de Chris Voss, ¿no? ¿Se llama? El de Predictable Revenue. Sí, no, ¿Cómo es se de llama? Aaron Ross. Aaron Ross. El de Chris Voss es el de negociaciones. Vale, es que joder, son primos. No, lo digo porque es buena formación para que lo leas. Todo esto que acaba de explicar Jordi, Predictable Revenue. Predictable Revenue. Y luego la segunda parte, más o menos, es exacto, From Impossible to Inevitable, que es de Aaron Ross y Jason Lemkin, la segunda. Sí, que Aaron Ross fue uno de los primeros VP Sales de Salesforce. Y ahí lo explican bastante bien, fácil, este mundillo. Aquí la pregunta del $1 millón es, si tú tienes que escalar, no tienes pasta para meter en medios, tienes que escalar en orgánico, ¿no? Y quieres hacer un budget a 3 meses de cómo va a crecer el tráfico y cuánto vas a poder, ¿no? ¿Cuántos de MRR vas a generar en base solamente a orgánico? ¿Cómo lo haces? Y de hecho, les voy a trasladar esta pregunta a una persona del público. Jordi Robert, CEO de Factorial de los inicios, ¿no? ¿Cómo budgeteas el impacto del SEO, Jordi? No puedes. Esto es la peor respuesta que te dan siempre, además. Y se quedan tan anchos. Pues es consistente. Bueno, soy... Hola, sí. Es difícil estimar un crecimiento en base a unas campañas de orgánicos si no tienes experiencia o si tu página web no intentaba hacer... si vuestra compañía no intentaba hacer alguna de estas campañas, ¿no? O sea, si es un proyecto nuevo, no puedes garantizar un crecimiento en base al orgánico. Si lleváis varios años y habéis desarrollado algunos verticales y sabéis el tiempo que habéis tardado en posicionar, podéis hacer una estimación para un nuevo vertical. Cosa muy útil cuando te responden eso. Si llevas varios años haciendo Pues esto, si llevas... eres una startup, estás empezando, ¿no? Si quieres crecer rápido, no hagas SEO. No tiene más. Así no vas a vender, ¿eh? Muy bien. Más preguntas. Gracias, Jordi. Aprovechando esto de los inicios, leo una de Pascual más, no sé si estás por aquí. ¿En qué momento os disteis cuenta que Factorial tenía futuro y podía llegar lejos? Y para incluir a Carmen, Payroll, lo mismo. Carmen. A ver, creo que en nuestro caso, todos sabemos que las nóminas es un proceso muy doloroso, que es lo que hacemos nosotros en el producto de Factorial, y creo que ya estaba validado como problema incluso antes de que yo entrara en Factorial, que eso es un problema. La solución viene cuando realmente tú le das un producto a un cliente y ves que
resuelve un problema y que te dice, esto me cambia un poco la vida, ¿no? Entonces diría que eso es lo que pasa con Payroll y con Factorial en sí. En Factorial creo que vosotros lo habéis explicado más veces ya, ¿no? Cuando fue el momento en el que vosotros os disteis cuenta de que esto pues subía para arriba, básicamente. Pero en el caso de Payroll es un poco eso. No sé si queréis que dé más detalles de algo. Tampoco... Si hay alguna pregunta en particular. No sé si alguien ya pedirá O más sea, detalles. ¿cuándo creíamos que Factorial iba a funcionar antes de fundarlo? Porque no somos gilipollas tampoco, ¿no? O sea, Pero es verdad creíamos en la idea. Que has explicado varias veces Pero que has estado luego 3 años lo vas por el viendo más desierto. claro. Luego vas viendo vacilaciones, pero o sea, la idea tenía sentido antes de empezar, que para eso nos pusimos. Pero sí que es cierto que hay un momento en el cual lo que acertamos, o sea, es que desde el primer momento el producto empezó a generar mucha reacción. Se usaba, lo recomendaba, pues que te diré, al mes de arrancar ya había minifans, que esto es súper importante. 10 personas que disfrutaban de usar Factorial, nos daba mucho feedback, tal. Estuvimos luego 2 años y medio largos de dolorosos, donde eso iba muy bien, pero lo que no iba muy bien era el modelo de negocio, porque probamos un par de modelos de negocio que no iba. Hay 15.000 podcasts donde hablamos de esto y donde encontramos un pricing que convirtió estos mini fans, que cada vez había más, en mini revenues, que cada vez había más. Y de repente es que decir, oye, hay empresa. Pero eso no es que viéramos que Factorial funcionaba, es que viéramos que el negocio podía funcionar. Eso sí, el modelo de negocio, pricing en este caso nuestro, fue la clave. En el caso de Payroll ahora en particular no tenemos este MRR que nos prueba de que Payroll realmente trae este revenue, pero sí que vemos recurrencia de uso de usuarios, de que durante todos los meses esto es un proceso recurrente y mensual normalmente, y hay usuarios que empiezan a hacerlo y que después de 12 meses siguen ahí. Y esta recurrencia, que cada vez hay más usuarios haciendo esto, nos hace pensar realmente pues que estamos ahí, ¿no? Que hemos solucionado un problema. También una cosa importante, o sea, nosotros no teníamos ni idea que esto sería un unicorn al cabo de unos años. O sea, empiezas diciendo, aquí hay algo, y eso es toda la brocha gorda. Aquí hay algo, hay un problema, lo vamos a arreglar y tal. Y de golpe vas estirando el hilo y te vas diciendo, oye, pues es una oportunidad de la hostia. Y cada día ves que es más grande y que es más grande, ¿no? Y es el tema de no flaquear y decir, oye, pues ahora voy a por el pastel gordo, ¿no? Y cada vez, hostia, pues ahora voy al más gordo. Y es saberse mover e ir buscar cada vez la oportunidad más grande. Pero quien diga el primer día que tenía claro esto que iba a ser un unicorn, no sé qué, no, ni de coña. Bueno, al menos yo. Yo lo sabía. No, hombre, sabíamos que el mercado era grande, pero no tan grande como sabemos ahora. Sí, correcto. O sea, es órdenes de magnitud más grande. Hoy sabemos que es órdenes de magnitud más grande de lo que creíamos en su momento. Realmente es gigante. Vale. Última pregunta, ¿alguien? Aprovechad. Muy buenas. En etapas iniciales, en una etapa early, donde hay caja limitada, ingresos limitados con early adopters y con facturación, ¿cómo saber cuán de agresivo ser para contratar personal para construir producto versus cuánta caja tener o para cuántos meses? ¿Es justo compaginarlo con fundraising? ¿Cómo gestionar esa situación en etapas iniciales? Siempre hay revenue limitado, caja limitada. O sea, esto es constante, ¿eh? Siempre la hay. Pero es una buena pregunta, ¿eh? Es una pregunta muy buena. O sea, ¿cuánto invertir en producto? Es bastante arbitrario, desde mi punto de vista. Es una cosa que no creo que haya una ciencia... O sea, tú al final dices... o sea, imaginas una serie de funcionalidades, una serie de cosas que te imaginas en el mercado, en el producto, ¿no? Entonces, ¿cómo paralelizas o cuál es la proporción de meter más gente y construir más rápido? Yo no tengo este algoritmo. O sea, o sea, hemos ido generando equipos y paralelizando, ¿no? Y eso es lo que cambia. Puedes ir haciendo más cosas en paralelo a medida que vas avanzando y vas escalando. Pero unitariamente, si tú fueras capaz de hacer secuencialmente, hacer tu roadmap secuencialmente, yo no sé si cambia mucho. O sea, aquí lo difícil es entender cuál es la idea más importante, más impactante que puedes hacer hoy. No tanto cuántos ingenieros o cuántos diseñadores. Evidentemente necesitas una capacidad de desarrollo de producto mínima. Un equipo que funcione bien, que se entienda, que tenga un time to market rápido y que pueda testear las cosas rápido. Pero yo no sé si ir metiendo ingenieros y diseñadores hará que entregues más rápido esta idea o este producto vaya más rápido. Es que esa es la clave, ¿no? Al final es, si metes una persona de producto, ¿va a ser más rápido?
Porque sí, y tienes caja para aguantar y haces la previsión de, vale, pues con esta persona vamos a ir más rápido, por lo tanto vamos a entregar más roadmap y vamos a estar en una mejor posición, no solo de revenue, sino también de cara a levantar la ronda. ¿Pero cómo lo sabes? Bueno, es un feeling. ¿Lo notas? Claro. Dices, Al final, en tu cabeza tienes que pensar, hostia, vale, ahora estamos yendo a esta velocidad, ¿cuáles son las palancas que puedo tocar para ir más rápido? Si una de ellas es contratar a alguien considerando... Pocas veces bueno, es... considerando que me va a aumentar la estructura, me va a hacer que algunos procesos vayan más lentos, va a aumentar la política, etcétera, etcétera. Tú haces ese balance en tu cabeza, que no lo puedes hacer en una calculadora, es imposible, porque no lo puedes metricar. Si te sale positivo, pues es bastante probable que tengas que contratar a una persona. Nosotros precisamente estamos justo en este punto de, hostia, vale, somos 5 en el equipo, contratamos uno o una developer más. Pues mira, la verdad que hemos conseguido montar un equipo que es muy, muy, muy eficiente ahora mismo, que funcionamos muy bien juntos. Podemos incluir a una persona más, que nos va a hacer ir más rápido, porque simplemente formar esta persona, lo podemos hacer cualquiera del equipo, porque estamos ya muy, muy integrados, trabajamos muy bien, vamos a ir más rápido, pues la contratamos. Y tenemos caja para hacerlo. Exacto, tú tienes... Yo creo que esto último es súper importante, es, o sea, el colchoncito que tienes que te da esto. Nosotros en Factorial contratamos bastante lentos en producto de ingeniería, ¿eh? O sea, y de hecho veníamos, que algunos están por aquí hoy, de una empresa donde teníamos ya pues un network de talento, de desarrollo y de diseño muy, muy bueno, y podríamos haber fichado muy rápido y fichamos muy, muy lento los primeros 2 años porque veíamos lejos todavía ese take-off de negocio, ¿no? Y como decíamos, oye, que dure la pasta, pues poca gente, muy polivalente, muy buena, muy comprometida. Y solo empezamos realmente a escalar después de tener rondas ya serias. O sea, en la serie Seed sí que hicimos un poquito más agresivo, pero todavía pocos. O sea, creo que éramos unos 10 en ingeniería y producto y diseño, después de haber levantado 2,8 millones de euros, que yo ahora veo pitches de empresas que tienen 500.000 euros en total y ya van por 6 o 7 programadores, ¿no? Nosotros ahí fuimos bastante lentos. Y luego ya cuando levantamos una serie A, una serie B o una serie C, ahí sí que metemos gas porque en proporción es menos y tenemos un negocio que creemos que vamos a saber convertir ese pastizal, como se diga, que es desarrolladores, diseñadores, gente de producto y tal, en nuevas líneas de producto, nuevo revenue, ¿no? O sea, upsell a clientes existentes o llegar a nuevos mercados, llegar a distintos verticales, etcétera. Pero yo diría take it easy, ¿eh? Poco a poco. Muy poca gente hace muchísimo, al principio sobre todo. Y esto es tengas colchón o no tengas colchón. O sea, en ambos casos, al principio de todo, cuando estás buscando Product Market Fit, hostia, lean al máximo posible. Pocos muy buenos. Igual no contrates tanto. No, bueno. Pero pues hay poquitos. Twitter, por ejemplo, famosamente, ¿no? Ha ido de 8.000 o 9.000 personas a 200 y parece que va más rápido que nunca. O sea, veremos. Yo no... Esta correlación, hay días que me levanto por la mañana y pienso, hostia, somos mucha peña. Lo que tenemos en Factorial es que tenemos muchas startups. Hemos generado muchos distintos equipos, cada uno con una misión distinta, un stakeholder distinto, todo diferente, y que están trabajando e iterando para resolver un problema diferente. Y eso es lo que nos ha permitido el dinero y el headcount. Es paralelizar, ser capaces de resolver más problemas en paralelo. Y luego está el problema de la coordinación, que es para otro día. Gracias. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!